segundo día de enseñanza del seminario Crisol. Les recuerdo que también se denomina el poder de las decisiones porque esencialmente este seminario trata de decisiones. Y bueno, la primera sesión habló acerca de imagen versus carácter. Y esto es algo muy importante porque de repente estamos muy confundidos entre lo que es la imagen, lo cual valoramos bastante, y lo que es el carácter. Y entonces a veces tomamos nuestras decisiones más bien enfocados en la imagen y no en el carácter. Y hemos hablado que el carácter es ese basamento moral, ético y espiritual que todos tenemos. Algunos más, otros menos. El caso es que el carácter se desarrolla a lo largo de la vida, dependiendo de su enfoque. Luego, en la sesión número 2, estuvimos hablando acerca de temor versus fe. A todo esto, los personajes involucrados en la sesión número 1 fueron David y Saúl. En la sesión número 2 ya fue un personaje diferente. Saúl apareció en realidad, pero el personaje principal era Goliat. Sin embargo, detrás de Goliat había un Saúl temeroso, y eso también lo resaltamos en la segunda sesión. Temor versus fe. Esa fue la sesión número 2. Cómo el temor a veces nos echa a perder nuestras decisiones, nos paraliza, ¿no es cierto? Esos miedos que nosotros tenemos nos hacen pedazos muchas veces y tomamos decisiones erráticas. En cambio, con la fe, y esto fue lo que protagonizó David cuando se enfrentó con Goliat, esa fe también es contagiosa, lo mismo que el miedo. Eso fue lo que resaltamos en la sesión número 2. Y en la 3, que fue exactamente anoche, antes de terminar, circunstancias versus cómo tomar decisiones también enfocándonos en la verdad de Dios, en la verdad absoluta de Dios y no en las circunstancias, porque si tomamos decisiones basándonos en las circunstancias, entonces igualmente vamos a tomar decisiones erráticas. Para el día de hoy vamos a abrir las páginas de la Biblia en el segundo libro de Samuel y vamos a hablar acerca de otro personaje que aparece junto a David, y esta vez vamos a hablar de un personaje femenino. Solo hemos estado hablando acerca de personajes masculinos en las primeras tres sesiones, pero hoy vamos a introducir un personaje femenino. Y bueno, es un personaje como las películas mexicanas o las novelas mexicanas o las colombianas, ¿verdad? O las brasileñas, bueno, las novelas de cualquier parte del mundo, porque hasta se han vuelto muy populares en América Latina las telenovelas de Turquía, las turquesas. Hay un personaje femenino que es en realidad un personaje malo, ¿verdad? Es un personaje a que le toca trabajar de malo en este episodio en la vida del rey David. Así que vamos a adentrarnos entonces en el material y voy a presentar las diapositivas. Espero que les estén sacando provecho y que esta vez nos funcione muy bien el PowerPoint y no se nos esté retrasando para que Rocío pueda ir leyendo oportunamente. Bueno, entonces aquí está el personaje femenino que les había anunciado, David y Betsabé. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Les recuerdo que los libros del Antiguo Testamento se anuncian así, se leen así. Primer libro de Samuel o primero de Samuel. Segundo libro de Samuel o segundo de Samuel. En el Nuevo Testamento, como son cartas, entonces se leen diferente. La primera de Corintios, la segunda de Corintios. O primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Así es como se lee. Eso para que vayamos aprendiendo a hablar con propiedad cuando estamos hablando de los libros de la Biblia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta sesión se llama engaño versus integridad. Engaño versus integridad. Y vamos a leer a manera de antecedentes y también. Así que aquí va un texto que necesito que Rocío lea para que yo descanse un poquito la garganta. Sí, con gusto. La crisis. Segundo libro de Samuel, 11, 1 al 5. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los
amonitas y sitiara la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una Continúa. tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Bueno, aquí tenemos la historia de cómo ocurre la crisis en la vida del rey David. Hasta ese momento, déjenme decirles que hemos estado estudiando el tiempo de los jueces, hemos estado leyendo en orden cronológico en la Biblia, entonces nos hemos encontrado con el tiempo de los jueces, pero el tiempo de los jueces termina, esos 400 años de jueces, en los que hubo 13 diferentes jueces, entonces termina con el último juez llamado Samuel, que también era el sacerdote y profeta, el primer profeta del Antiguo Testamento. Él fue el encargado de ungir al primer rey de Israel. Entonces, estamos inaugurando el Reino Unido. El reinado de Israel se divide en dos diferentes tiempos. El primero se conoce como el Reino Unido y el segundo como el Reino Dividido. El Reino Unido duró 120 años, hubo 3 reyes y cada uno de esos reyes gobernó 40 años. 40 por 3 son 120 años. Los otros 400 años del periodo que se conoce como Reino Dividido fueron protagonizados por 39 reyes. Sí, 39 reyes fueron los que gobernaron durante ese periodo de tiempo. Algunos gobernaron en el norte, otros en el sur. En el norte estaba Israel, en el sur estaba Judá. 19 reyes en el norte y 20 reyes en el sur. ¿Y cuántos de todos esos 39 reyes fueron buenos? Fueron nada más 8. Pero ese es en el periodo del reino dividido. Ahorita estamos en el periodo del Reino Unido. Y apenas hemos visto la vida del rey Saúl, el primero de esos reyes, y estamos viendo el segundo rey de Israel, David, llamado David. Bueno, hasta ahí la historia. ¿Qué había pasado con David hasta en este momento? Lo que había sucedido es que David había tenido éxito tras éxito. Él había venido de triunfo en triunfo. Dios lo estaba respaldando. Pero evidentemente ustedes tienen que recordar que cuando él comenzó su reinado tenía 30 años. 30 años tenía. Y entonces, obviamente, él no se iba a quedar con esa edad, sino que tenía que seguir creciendo en edad, en años. Y bueno, David ya estaba haciéndose viejo, no estaba viejo, viejo, pero ya estaba perdiendo sus facultades juveniles para la batalla. Así que en aquel momento, David, que ya había trascendido como rey, entonces decidió quedarse en el palacio mientras su ejército marchaba para la guerra contra los amonitas. Era el tiempo de la primavera. ¿Y por qué es importante saber eso? Bueno, es importante porque en el tiempo del invierno es evidentemente imposible ir a la batalla. Las tierras, los caminos están llenos de agua, imposibilita a las tropas movilizarse, a los carros de guerra, pero en la primavera ya el terreno estaba seco y era cuando generalmente los ejércitos se ponían a batallar, se ponían a luchar. Y por eso ese elemento importante en la historia que nos dice que era el tiempo de la primavera. Y David se había decidido quedar en el palacio. Ahí estamos hablando otra vez del tema del poder de las decisiones. Él debía estar en la batalla, pero esta vez decidió quedarse en el palacio. Entonces, las decisiones que tomamos nuevamente al presente afectan nuestro futuro de una manera positiva o de una manera negativa. Sépalo usted.
estas decisiones que estamos tomando hoy, en este momento, van a determinar el futuro a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la trascendencia de esas decisiones que estamos tomando. Así que David decidió quedarse ahí en el palacio y bueno, haciendo ¿qué? Descansando. Pero una tarde, según se nos narra aquí en el versículo número 2, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Yo esto todavía no lo logro comprender, les voy a ser sincero, porque yo pienso que el palacio del rey David no estaba ubicado en un barrio pobre, ¿no es cierto? En un barrio, en un asentamiento donde hay mucho hacinamiento, que los vecinos están por todas partes. No siento que eso haya sido en realidad el asunto aquí. Así que por eso me llama la atención. Yo siento que necesitamos como que más elementos de juicio para poder entender esto, cómo fue que David, al asomarse por la azotea de su palacio, por ese lugar en donde él podía ver a la distancia, miró con buenos ojos, miró bien a esta mujer que se estaba bañando ahí. Y por supuesto, si se estaba bañando, no se estaba bañando con traje de baño, ¿no es cierto? Sino que estaba desnuda, posiblemente, con todas las de la ley. Así que la mujer, nos dice la Biblia, que era sumamente hermosa. Su cuerpo era hermoso. Por lo que David mandó que averiguaran quién era esta mujer. Entró como en una duda. ¿Quién es esta mujer que está ahí bañándose delante de mis ojos sin ninguna pena? Bueno, David tomó su decisión de ver a Betsabé, porque obviamente pudo haber quitado la vista, ¿no es cierto? Pero sencillamente se dejó llevar por la tentación y siguió viendo a Betsabé cómo se bañaba. Pero interesantemente también, Betsabé tomó la decisión de bañarse y quizás no tuvo el reparo de estar bañándose en privado, sino que lo hizo de una manera casi imprudente, vamos a decirlo así, para no decir público. Pero el caso es que ambos tomaron decisiones, ¿se da cuenta? Tanto Betsabé como el rey David. Ambos tomaron decisiones. Así que en un acto de esta naturaleza, en un acto de infidelidad conyugal, no podemos solamente culpar a una parte. Tenemos que ver las cosas en su justa medida. Ambos toman malas decisiones. Así que Betsabé también tomó su mala decisión. Ella tuvo una cuota de responsabilidad. Lo mismo que David, por supuesto. Pero cuando preguntó quién era esta mujer, David escuchó la respuesta y le dijeron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián, uno de sus consejeros en el palacio, ¿se imagina? Y además le dijeron que era esposa de uno de sus guerreros más valientes, llamado Urías. Así que definitivamente tenía antecedentes claros de quién era esta mujer. Sin embargo, no le importó. No le importó, sino que ordenó que la llevaran a su palacio, a su presencia, y cuando Betsabé llegó, nos dice la Biblia, él se acostó con ella. Tuvo relaciones sexuales. Y ahí es donde miramos en la pantalla, después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, o sea que estaba en los días fértiles. Era una jovencita, estaba en sus días fértiles, así que quedó embarazada de inmediato y se lo hizo saber a David. Así que David no se podía hacer el loco con esta información. Desgraciadamente, él había embarazado a Betsabé. Entonces, esto creo que es muy importante analizarlo y hacerle aplicaciones para la vida, ¿no es cierto? Aquí en mis notas tengo esta cita que dice, antes de hacer lo impensable, mejor pensemos bien lo que no se hace. Repito, antes de hacer lo impensable, mejor pensemos bien lo que no se hace. Qué tremendo, ¿no es cierto? Así que tenemos que buscar las maneras de evaluar nuestra toma de decisiones, a ver si nuestra toma de decisiones es correcta, no sea que estemos haciendo las cosas equivocadamente. Por eso, siempre que vayamos a tomar una decisión, preguntémonos, ¿esta decisión es buena o es mala?
con esta decisión que voy a tomar, podría sentirme avergonzado o avergonzada. Si usted es casado o casada, con esta decisión que voy a tomar, yo tendría que decírselo a mi esposa o a mi esposo. Si hay cosas que usted no puede contarle a su cónyuge, entonces quiere decir que cuidado, eso va mal. ¿Se da cuenta? Si hay cosas que usted no le podría contar a una persona de confianza porque le criticaría, le juzgaría, entonces no lo haga. Ahí está. Esta es una manera como para detenernos a pensar si lo que vamos a decidir en ese momento es correcto o es incorrecto. Pero obviamente tenemos la verdad de Dios también, que nos puede ayudar a tomar una buena decisión. Bueno, así que quería dejar esta aplicación porque me parece muy importante tomarla en cuenta a inicios de este seminario. Ahora bien, es interesante esto. Conectemos este pecado de David y Betsabé con el Nuevo Testamento. Y aquí nos encontramos con la carta a Santiago. La primera carta, perdón, la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 14 al 15. Ahí se nos dice algo interesantísimo, porque prácticamente nos está esbozando, esquematizando la situación vivida por David y Betsabé. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mire, aquí hay un esquema que me parece valiosísimo que usted lo entienda. Primero, ahí se nos dice en la carta a Santiago, o la carta de Santiago, todo lo contrario, cada uno es tentado con sus propios malos deseos. Ahí está. Cada uno es tentado con sus propios malos deseos. O sea, los deseos están ahí dentro de nosotros. Aparece la tentación y ¿qué engendra? Engendra el pecado. ¿Y el pecado qué engendra? Engendra la muerte. Eso fue lo que pasó. Hasta ese momento que David se levanta de la cama y se pasea por el terrado de su palacio, no había pasado nada. Pero cuando mira por primera vez a Betsabé, entonces entra en juego su deseo sexual, porque hay una tentación ahí. ¿Y qué pasa? Termina cometiendo el pecado con ella, sexualmente hablando, y esto causó la muerte, es decir, la separación entre David y Dios. Es una muerte espiritual, por supuesto, que causa el pecado, nos separa de Dios, porque Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores. ¿Entiende? Hay una brecha de separación en ese momento. Recuerde que en este momento no había venido Jesucristo a reparar este asunto, ¿no? Así que David estaba separado de Dios. David estaba separado de Dios por su pecado. Y bueno, este esquema me parece muy importante que usted lo entienda y que se lo lleve consigo en su mente, para que así le pueda sacar mucho provecho. Ahora, vamos a ver algo interesante y es el encubrimiento. ¿Cómo David encubre este pecado? Porque aquí comienza una serie de fases en las cuales la estrategia de David es encubrir su pecado. Están chiquititos. El pecado que cometió David con Betsabé. Y mire, David está siguiendo el mismo guión de las personas que cometen pecado. Le voy a decir esto así, porque claro, estas personas que cometen pecado a este nivel, mire, no solamente hablemos de infidelidad conyugal, hablemos del robo, hablemos del tema de la corrupción, que está muy de moda en nuestros países, hablemos del asesinato, cualquier pecado que nosotros podamos mencionar sigue como que un guión. Y el guión es mentir, es engañar, es aparentar que no ha pasado nada, que todo está normal. Ese es el tipo de actuaciones que tienen las personas o que tenemos las personas cuando cometemos pecado. Así que eso es lo que vamos a mirar aquí. El encubrimiento fase 1 manda a Urías a su casa. Por favor, Rocío, léame ahí para que yo descanse un poquito. El encubrimiento. El encubrimiento, fase 1. Manda a Urías a su casa. Segundo libro de Samuel 11:6
al 11. Entonces David le envió este mensaje a Joab. Mándame aquí a Urías, el hitita. Miren cómo se está fraguando algo aquí. Aquí es cuando comienza ese engaño, el asesinato de Urías. Sigamos, por favor. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó, has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? Perdón. Dos. ¿Lo tiene? Sí. Sigamos leyendo. Bueno. En este momento, respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas. Uy, se fue. Espérame, que está sensible aquí. Ahí. Y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa, tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Esto merece un comentario. Mire, Urías estaba demostrando que era un hombre de carácter, ¿no es cierto? En todo esto que leímos, que el Rocío leyó, honestamente se demuestra que Urías era una persona especial, era una persona con carácter, que no se estaba dejando llevar por la imagen. Este era un hombre que en realidad estaba fundamentado en la verdad de Dios y no en las circunstancias. Imagínense, todo lo que David había aprendido en su momento y lo había perdido, ahora lo estaba representando Urías. Así que cuando no andamos bien espiritualmente, mis hermanos y hermanas, es fácil para Satanás tentarnos y para nosotros caer. Creo que David en este momento estaba enfrentando una crisis espiritual, ¿no es cierto? Una crisis de fe. Parece que los éxitos lo habían enfermado, lo habían hecho sentirse cómodo, sentirse en paz y en cierta forma se había acomodado, había bajado la guardia espiritualmente. Y este es un llamado de atención para todos nosotros, porque de repente a veces nos puede pasar lo mismo que al rey David, sentirnos cómodos con lo que hemos logrado hasta el momento. Hemos logrado quizás metas económicas, metas profesionales, metas académicas, ministeriales, por ejemplo, y decimos, bueno, miren, me siento realizado, me siento satisfecho, creo que hasta este momento todo está bien, yo creo que he trabajado bastante, me voy a relajar un poco. Cuidado con eso, porque exactamente lo que yo acabo de decir ahorita es lo que le pasó al rey David. Estaba cómodo con todos los éxitos que había tenido y entonces esa situación hizo que él se descuidara. Y en lo espiritual eso nos puede pasar, claro que sí nos puede pasar. Y ahí es donde debemos tener el cuidado para que así no vayamos a terminar cayendo en un pecado del cual después nos arrepintamos. Así que este es un llamado de atención en este momento del seminario para que abramos bien los ojos y entendamos que hay aquí unos contrastes que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, David exigió una gratificación inmediata. Tráiganla a mi palacio. Y se acostó con la mujer de otro hombre. Y Urías, por el contrario, practicó la gratificación demorada. Él no se sentía leal al ejército de Israel que estaba en batalla. Él sencillamente
tuvo el carácter de decir, voy a postergar el tener relaciones sexuales con mi esposa y mejor me voy a quedar aquí con mis soldados, con mis compañeros. Creo que eso es más honroso que ir yo a mi casa a tener relaciones sexuales con mi esposa mientras estos no pueden hacer lo mismo. O sea, Urías demostró que realmente él estaba bien fundamentado en la verdad de Dios. Así que Urías actuó como David cuando le perdonó 2 veces la vida al rey Saúl, ¿se acuerdan? David en ese momento estaba bien espiritualmente, la verdad de Dios estaba en su mente y en su corazón y pudo detener a sus hombres para que no le hicieran daño al rey Saúl. Pero aquí definitivamente hizo todo lo contrario. Y quien más bien actuó con integridad fue Urías. Qué tremenda lección de vida nos está dando también este hombre llamado Urías. Nótese bien estos otros 2 contrastes. David abusó de su autoridad, pero Urías demostró su lealtad. Qué tremendo, ¿no es cierto? Lo que vamos perdiendo nosotros cuando nos descuidamos espiritualmente. Así que le pregunto, ¿cómo está su vida espiritual en este momento? Trate de calificarse de 1 a 10, siendo 10 que está en óptimas condiciones, siendo 1 que está muy mal espiritualmente. ¿Cómo estará su vida espiritual de 1 a 10? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque eso determina cómo estamos nosotros recibiendo la voz del Señor. ¿Somos receptivos? ¿Estamos sensibles a la voz de Dios? ¿O sencillamente no estamos sensibles a la voz de Dios? Recuerda, el Espíritu Santo fue derramado sobre el rey David con aquel aceite de la unción que utilizó el sacerdote y profeta Samuel cuando lo ungió delante de su familia. Ahí recibió el poder del Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasó con ese David? Ahora ya no lo miramos así, ¿no es cierto? Después de muchos años, entonces miramos cómo ha perdido esa unción, esa sensibilidad a Dios, ese grado de obediencia a Dios. Por eso es importante que nos evaluemos, no solamente hoy, durante este seminario, sino que nos evaluemos constantemente para ver cómo vamos espiritualmente. Porque les recuerdo que nuestra vida espiritual determina esa toma de decisiones. Porque si no estamos bien espiritualmente, entonces nuestras decisiones no van a estar bien. Nos vamos a equivocar rotundamente y vamos a complicarnos la vida y vamos a complicar la vida de las demás personas. Como padres de familia, no podemos tomar decisiones sin estar seguros de que estamos tomando decisiones correctas. Y espiritualmente eso está determinado por este grado de espiritualidad del que estamos hablando. El Espíritu Santo en nosotros nos capacita para tomar mejores decisiones. Por eso, usted tiene que asegurarse de estar bien con el Señor. Vamos a ver. Vamos a la segunda fase del encubrimiento. Quería embriagar a Urías. Por favor, Rosy. Segundo libro de Samuel 11, 12 al 13. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta Bueno, decía, permítame. Vamos a hacer un comentario aquí. Ahí está de nuevo el encubrimiento, pero esta vez en la fase 2, decíamos, y es que David quería embriagar a Urías para mandarlo a su casa para que tuviera relaciones sexuales porque él ya sabía que Betsabé estaba embarazada. Y de repente todo el mundo iba a saber que ese niño no era del esposo de Betsabé. ¿Cómo lo iban a saber? Bueno, damas y caballeros, las guerras duraban años, 2, 3 años, 4 años, no duraban meses. Así que el hecho de que Urías
hubiese estado ausente de su casa, implicaba que su esposa, si no había quedado embarazada cuando él se había ido para la guerra, pues sencillamente, si salía embarazada ahora, ese niño no iba a ser de su esposo. Ese era el problema que tenía que encubrir el rey David. Por eso lo invitó a otro banquete y lo emborrachó y le dijo, vete para tu casa, duerme con tu esposa. ¿Pero qué hizo? No, volvió a hacer lo mismo, porque era un hombre de carácter, era un hombre leal. Y ahí está. Ya esta segunda vez, pues sencillamente David entendió que no lo iba a lograr de esta manera. Entonces se puso en marcha la fase número 3. Y ahora sí, Rocío, dice la fase 3, quería asesinar a Urías. Por favor, léanos. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Está claro, ¿verdad? Este es un asesinato, es un complot para matar a Urías. Claro, este hombre que tenía la misión de llevar esta carta, o sea, el mismo Urías, no se imaginaba que estaba llevando su sentencia de muerte en la mano. Qué triste, ¿no es cierto? Qué tan bajo había caído el rey David. Imagínense, no solamente se había acostado con la mujer de otro hombre, sino que también se había vuelto un asesino. Él mismo, o sea, despojado de toda vergüenza, le había entregado la carta a la víctima. Y él, sin saber, llevaba su sentencia de muerte ahí. Triste. Pero así debajo había caído el rey David. Por eso, interesante. Debemos analizar estas cosas a profundidad. Aquí vamos a encontrarnos con la misma cosa. Mire, otra vez. El deseo es encubrir el pecado. Está la tentación de cómo hacerlo y es quitándole la vida a Urías. Y entonces se fragua el pecado y esto lleva a la muerte. Ahí está este esquema que creo que es muy importante que lo mantengamos en mente. Este patrón no es inevitable, damas y caballeros. No, no es un patrón inevitable, lo podemos evitar. Es decir, cuando entra en juego la tentación, ahí podemos detenernos. Podemos decirle no a la tentación. Lo podemos, comparar con diferentes cosas. En este momento estamos hablando de relaciones con el sexo opuesto. Puede ser, pero también puede ser el temor, o mejor dicho, el deseo de consumir drogas, el deseo de consumir alcohol, o el de ver pornografía, por ejemplo, o del de apropiarse de dinero que no es suyo. ¿Se da cuenta? Ese patrón es evitable. Puede ser evitable. Puede ser interrumpido por las decisiones que tomamos en respuesta a la gracia de Dios. Es decir, podemos detenernos en esa espiral descendente. Si tan solo tomamos la decisión de decir, no, en este momento me salgo de este asunto. Por ejemplo, recuerdo una vez que llegaron dos hombres a una consulta, yo estaba dando consulta médica en aquel momento, y llegaron y se sentaron frente a mí, y uno de ellos dijo, doctor, yo quiero pedirle que me haga un favor. Ajá. Yo los miraba sanos y no sentía que tenía que darles medicamentos, pero él me dijo esto, yo estoy trabajando en el área rural y quiero cambiarme al área urbana, ya estoy cansado de vivir allá en el campo y quisiera que usted me firmara un documento, una certificación médica, diciendo que estoy muy enfermo y que necesito trasladarme del campo a la ciudad. Entonces me dijo estas palabras, le voy a dar lo que usted me pida si usted me hace ese certificado médico. Mire, ahí está mi deseo, mi concupiscencia, la avaricia que está en la vieja naturaleza, ¿no es cierto? Se pudo haber fijado en esas palabras, le voy a dar lo que usted me pida. Uy, y los números de dólares en mis ojos, ¿no es cierto? Y entonces
La tentación estaba ahí frente a mí. Era sencillo. Certificado médico, yo lo podía hacer. Nadie me iba a cuestionar mi criterio médico. Pero aquí es donde se pone en juego ese tema de la verdad de Dios. Aquí es donde la integridad es importante. Aquí es donde el carácter entra en juego, damas y caballeros. No la imagen, no las circunstancias, no el temor. ¿Se da cuenta? No el engaño. Entonces yo quedé viendo a aquel varón y le dije sinceramente, no le puedo ayudar porque no me puedo prestar para hacer un certificado falso. Así que despaché a estos dos hombres y definitivamente logré evitar que ocurriera un pecado en mi vida. Les quisiera contar más historias así, pero también en aras de la verdad, también he fallado. Y creo que no estoy solo en este grupo en el que hemos fallado, porque no nos hemos cerciorado de que hay un punto en el cual podemos retornar a la verdad. Pero después de ahí es un punto sin retorno. Caemos en el pecado e irremediablemente complicamos las cosas en nuestra vida. Pero recuerde, hay un punto en el cual nosotros podemos evitar caer en el pecado. Cuando la tentación toca nuestra puerta, nosotros decidimos si queremos abrir o no queremos abrir. ¿Listo? Muy bien. Por favor, Rocío. La promesa. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Es fácil criticar, ¿no es cierto? Es fácil decir qué barbaridad lo que hiciste. Eso a mí nunca me va a pasar. Cuidado porque somos seres humanos y todos somos propensos a fallar, dependiendo de las circunstancias. Somos propensos a fallar. Por eso vale la pena ser humildes, más bien, para no tener que avergonzarnos después de pensar que pudimos ser capaces cuando en realidad no fuimos capaces. Todo esto sucedió, dice, para servir de ejemplo. Lo que pasó con el rey David nos sirve de ejemplo a nosotros. Si cayó el rey David, nosotros podemos caer. Quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Estamos muchos años en la historia después del rey David. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. No caigamos en la arrogancia de pensar que eso a nosotros no nos puede pasar. Miramos a un hombre o a una mujer en la cárcel porque empezaron a robar dinero de la empresa o de la institución donde trabajaban y que después de un rato no pudieron parar y fueron 10,000, después 20,000, después 50,000, hasta que después robaron una cantidad onerosa. Y decimos, qué bárbaros que son. ¿Cómo pudieron hacer eso? Bueno, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Por eso, espiritualmente, debemos asegurarnos de estar bien con el Señor constantemente. Debemos asegurarnos de estar llenos del Espíritu Santo para que así podamos tener el poder de decir no cuando debemos de decir no a esas tentaciones, queridos hermanos. Sigamos leyendo, por favor, Rocío. La promesa. 1 Corintios 10, 11 al 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Lo que pasó con el rey David es que sencillamente perdió toda sensibilidad al Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Su corazón se endureció. Y entonces, por eso no pudo advertir esa tentación, no la pudo evitar. Cuidado con estar muy ocupados, hermanos, en la obra del Señor. Pastores, líderes, cuidado con estar muy ocupados en la obra del Señor y no ocupados en el Señor de la obra. ¿Entiende? Y amas de casa o profesionales de diferentes ramas que quizás están trabajando fuera de casa, es lo mismo, es lo mismo. Como cristianos debemos abrir bien los ojos
Porque así como le pasó al rey David, nos puede pasar a nosotros. Cuidado con estar demasiado ocupados y no tener tiempo para el Señor. Esos que dicen que no tienen tiempo para leer la Biblia, que no tienen tiempo para orar, porque, wow, el día debería de tener más de 24 horas. Bueno, le reto y le animo, le desafío para que usted vaya a su teléfono y mire ahí en su teléfono cuánto tiempo pasa en la pantalla. Se va a asombrar. A veces no son minutos, son horas las que pasamos en el celular. Entonces, sí tenemos tiempo para los medios, para las redes sociales, pero no tenemos tiempo para Dios. Cuidado con eso. No nos descuidemos a ese nivel. No solamente se trata de leer la Biblia, déjenme decirles, en un plan de lectura. Se trata de vivirla. Se trata de vivir lo que estamos leyendo. Por eso es muy importante que usted se asegure de que no solamente leyendo la Biblia está cumpliendo con el Señor, sino que también está cumpliendo con el Señor al obedecer su palabra. Son dos cosas que van de la mano, como un pájaro. Usted tiene que leer la Biblia, pero también tiene que obedecer lo que está leyendo. ¿Me explico? Así va a avanzar, así va a progresar espiritualmente. Bueno, esto nos lleva a este punto de enseñanza. Este patrón, dijimos, no es evitable, puede ser interrumpido por las decisiones que tomamos en respuesta a la gracia de Dios. Dios siempre provee un escape o salida. ¿Se ha fijado en eso usted? Yo sí me he fijado. Cuando vienen las tentaciones, entonces Dios siempre provee un escape o una salida. Una llamada telefónica o un mensaje de WhatsApp, una persona que entra, ¿ve? Alguien que está llamándolo para ir a comer. Siempre provee Dios un escape o una salida. Es el Espíritu Santo el que nos está advirtiendo. Ese es el grado de sensibilidad que usted debe de tener desarrollado. Quizás el Espíritu Santo le advirtió al rey David cuando se estaba paseando por el terrado de su palacio, pero él desoyó, él desoyó. Sin embargo, no estábamos ahí para cerciorarnos, porque si no hubiéramos estado ahí, nosotros hubiéramos sido esa persona que iba a interrumpir que ese pecado ocurriera. Pero mire, Dios siempre provee un escape o salida. Vamos a ver las consecuencias de esto. Por favor, Rocío. Las consecuencias, segundo libro de Samuel 11, 26 al 27. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Todo estaba bien todo está bien cuando acaba bien. Vamos a decirlo. Todo está bien cuando acaba bien. Esto es como las fantasías de Hollywood, esas películas de princesas, que todas las cosas empiezan a encajar. Urías muere, Betsabé está de luto y David se casa con Betsabé. Paquete completo parece, ¿no es cierto? Wow. Pero mire, Betsabé da a luz y todos creemos que vivieron felices para siempre. Todos creemos que vivieron felices para siempre. Pero la verdad es que no fue así y eso es lo que vamos a mirar a continuación, que las cosas no se dieron de esa manera, sino que tuvieron consecuencias. Las consecuencias, vamos a ver, Rocío, por favor. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. ¿Qué tal? O sea, parecía humanamente hablando que David se había salido con la suya. Había logrado encubrir el pecado muy bien, matando a Urías, y todo estaba aparentemente bien, porque Urías había muerto en la guerra. Así que nadie sospechaba de que detrás de ese asesinato estaba el rey David. Así que todo parecía estar bien. No había ningún problema, humanamente hablando, pero espiritualmente hablando, lo que David había hecho le desagradó al Señor.
Hermanos, de Dios no nos podemos esconder. Nos podemos esconder de los hombres, pero de Dios no nos podemos esconder. Y eso trajo consecuencias. Y cualquier pecado que cometamos va a traer consecuencias, definitivamente. Satanás le va a decir, siga por la carretera que conduce a la muerte. Hombre, no te preocupes, todo va a salir bien. Pero usted tiene que saber que al final de esa carretera hay un gran abismo. Pero Satanás le va a decir, sigue, sigue, continúa, no te preocupes. Tome la salida que Dios provee y dé media vuelta. Cuando usted venga y experimente una tentación, usted entonces dé media vuelta. No siga adelante con esas galanterías de ese varón que le está pretendiendo, siendo él un hombre casado, siendo usted una mujer casada, o quizás es una mujer soltera, pero él es un hombre casado. No siga adelante por esa carretera. Aquellos que entran a su oficina a ofrecerle un gran negocio, solo tienen que aceptar este dinero, invertirlo en su negocio y después pagárselos. ¿Qué le están pidiendo? Que lave su dinero sucio, dé media vuelta, diga no, diga no. ¿Se da cuenta? Solo es una firma la que tienes que poner en este papel y te vamos a dar un regalo, una bonificación de $50,000. No te preocupes. De media vuelta. ¿Se da cuenta? Así que hay salidas, pero tenemos que ser sensibles a la voz de Dios para no equivocarnos. La decisión, mejor aún, permanezca en el camino correcto todo el tiempo. Esa es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Permanecer en el camino correcto todo el tiempo. Esta trágica serie de acontecimientos podrían haberse evitado si David hubiera estado en el lugar correcto, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el lugar correcto? El lugar de la batalla. Ese era el lugar correcto. Bueno, a manera de conclusión de esta cuarta sesión, aquí vamos a tener una aplicación. ¿Qué medidas positivas Dios quiere que usted tome para proteger su pureza moral? Esa es una pregunta bien personal, se lo voy a decir. Pero creo que es prudente hacer esta pregunta, porque quizás en este momento nos estamos dando cuenta de que hemos estado jugando con el pecado, o que hemos estado en el pecado, en el charco del pecado, y hemos estado practicándolo. Bueno, ¿qué medidas positivas Dios quiere que usted tome para proteger su pureza moral? Algunas personas, damas y caballeros, no pueden administrar las redes sociales. No deberían tener redes sociales. No deberían tener Facebook, por ejemplo, o Instagram. No deberían porque no pueden. Ahí están las tentaciones para ellos. Entonces, ¿a qué personas tienes que borrar de tus contactos? ¿A quiénes tienes que bloquear en tus dispositivos electrónicos? Porque te son una tentación. ¿Qué es lo que estás mirando en las pantallas? ¿O a qué persona debes dejar de frecuentar? ¿O qué acciones debes dejar de hacer? Si es que acaso tú eres la persona que está tentando a otra. ¿Te das cuenta? ¿A qué reuniones debes dejar de ir porque te son una tentación? ¿Qué medidas positivas Dios quiere que usted tome para proteger su pureza moral? ¿Están ofreciendo dinero a cambio de favores? Plumazos, como decimos en Honduras, es decir, escribir, estampar una firma en un documento. Todo ese tipo de medidas sería bueno que las pensáramos, las meditáramos. Y bueno, le dejo esta pregunta ahí para que usted la piense bien. Por los momentos me encantaría saber si esta sesión ha dejado algo bueno para usted. Por favor, abra su micrófono para que nos pueda contar. Silpa. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rocío. Bendiciones a todos.
realmente que tenemos mucho que aprender, que David siendo rey y teniendo un corazón conforme al corazón de Jehová, pues eso no lo dejó exento de pecar. Y como dice su palabra, pues de que el que cree estar firme, que ore para que no caiga. Entonces todos tenemos, yo pienso que debemos de aprender a reconocer cuáles son nuestras debilidades y como decía el doctor, si sabemos que hay lugares donde no tenemos que ir, ¿por qué ir? Si sabemos que hay personas en nuestros contactos que a Dios no le agrada las conversaciones que tenemos, entonces, ¿por qué las seguimos teniendo? Entonces, lo que nosotros hacemos en secreto, aparentemente, Dios siempre lo ve. Y aunque nadie se dé cuenta, pero al final nosotros debemos de estar conscientes de que de la presencia de Dios no nos podemos escapar. Y como muchas veces hablábamos en las reuniones con Rocío, Dios nos va a perdonar el pecado, pero las consecuencias nos va a tocar pasarlas y las consecuencias son muy dolorosas del pecado. Eso es todo. Gracias. Excelente, gracias, Silpa. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más que quiera opinar? Yo, doctor, solo quisiera su comentario, pues, porque a veces cuando enfrentamos así tentaciones nos justificamos o nos queremos lavar la mano, pues, fue el enemigo, el enemigo fue el que hizo eso. Pero, pues, claramente, ¿verdad? Cuando usted estaba hablando acerca de la concupiscencia, pero sí me gustaría ver sus comentarios. Sí, efectivamente, a veces en aras de exculparnos, nosotros empezamos a buscar culpables fuera de nosotros. No, es que fue Satanás, es que era una tentación demasiado grande para mí. No, es que eran los problemas que tenía con mi marido o con mi esposa. Es que fueron las circunstancias, estoy demasiado estresado, es que tengo demasiado trabajo, muchas deudas, y esto me sirvió como una válvula de escape. Mire, no importa la lista que usted tenga de excusas o pretextos, porque al final nadie más que nosotros somos los que tomamos la decisión. En nosotros está ese poder de decidir. Por eso este seminario, el poder de las decisiones. ¿Se da cuenta? Y entonces, si usted dice no, entonces no va a ocurrir. Si usted dice sí, va a ocurrir. Entonces, no busquemos culpables fuera de nosotros, porque tenemos que ser categóricos en decir que nosotros somos los responsables de esa toma de decisiones. Dios nos ha dado un libre albedrío y Dios no toma la decisión por nosotros. Dios no tomó la decisión en el jardín de Edén de manera que evitó que Adán y Eva pecaran, no, les dio el poder de decidir. Así es la misma cosa hasta el día de hoy. Dios nos ha dado el poder de decidir lo que nosotros queremos. Y lo que debemos hacer es sencillamente aferrarnos a la verdad de Dios para tomar buenas decisiones. Eso es lo que tenemos que hacer y por eso la verdad de Dios siempre va a estar ahí para protegernos. Espero que con esto haya quedado clara ¿cómo se llama su pregunta, Rocío? No sé Sí, si sí, gracias. Sí. Marta Cortés. Y con esto nos volvemos otra vez a la siguiente sesión. Muchas gracias. Me encantan sus clases. Dios lo bendiga y lo siga usando mucho. Y lo que quería comentar es la importancia de que nosotros miremos a Dios y no a los líderes, que miremos a Cristo y no a las personas, porque todos podemos fallar y eso ha causado que muchas iglesias se dividan, que muchos dejen a Cristo, que muchas cosas horribles cuando nuestra mirada está en las personas y no en Cristo. Y es muy doloroso. Y otra cosa que me quedo ahorita, que es que debemos cuidar nuestra vida porque nosotros podemos lastimar también a otras personas si nosotros no estamos firmes en Cristo y tampoco volvernos fariseos, ¿no? De, tú estás mal y tú estás mal y yo estoy súper bien, sino estar dependiendo siempre de Cristo, siempre, 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 y enseñar a las personas a ver a Cristo y no a los líderes, ni a los ministros, ni a nadie más que a Cristo. Gracias. Excelente, Marta Cortés. Qué bonito. Me gusta su comentario, nos aporta también. Así que cuidado con estar viendo a los demás. Ahí está.
Bueno, vamos a la sesión número 5. Wow, ya estamos casi terminando este seminario esta noche. Orgullo versus humildad. Eso es lo que vamos a estar mirando en la sesión número 5. Y aquí les voy a comentar que vamos a tener otro personaje que está relacionado con el rey David. Y este personaje tiene que ver con el rey David de una manera espiritual. Y no sé si ustedes ya se imaginan qué personaje es. Vamos a ver. Sí, es Natán. Natán. David y Natán. ¿Y quién es este Natán? ¿No es cierto que Natán no es como un personaje que nosotros tenemos en la punta de la lengua, como Samuel, por ejemplo, como Elías, Eliseo, Elí? No son personajes muy conocidos, pero miren, este personaje llamado Natán en realidad fue un personaje muy relevante en la vida del rey David. Ya lo vamos a ver. Y esta sesión se llama Orgullo versus Humildad. ¡Wow! Yo creo que cuánto necesitamos la humildad en nuestras vidas. Como ministros de Dios, como esposos, esposas, padres, como hijos, todos necesitamos la humildad. Relacionado con la sesión anterior, está bien lo que bien acaba, dijimos. Urías muere, Betsabé está de luto, David se casa con Betsabé, Betsabé da a luz, todos viven felices para siempre. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Dios está disgustado con David. David se siente miserable. ¿Y cómo podemos saber nosotros eso? De que David se siente miserable. ¿Habrá alguna pista, alguna señal de que David se siente miserable en este punto de su vida? Porque en realidad lo miramos bien envalentonado, ¿no es cierto? Lo mirábamos muy seguro de sí mismo. Al haberse casado con Betsabé y que todo le había salido bien, pues sencillamente pareciera que todo estaba bien en la vida de David. Pero David se siente miserable. Y se lo voy a demostrar con este salmo que está aquí. Por favor, Rocío. Ahorita. Mientras guardé silencio, Salmo 32, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. El Señor envió a Natán para que hablara con David. ¿Se fijó usted en ese salmo lo que decía? Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Sí, a la vista del pueblo, David no había cometido pecado, pero a la vista de Dios había cometido pecado. Mientras enmudecí, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. O sea, él experimentó dentro de sí el remordimiento, sintió la vergüenza. Así que Dios envía a Natán, y eso de enviar es una expresión de autoridad. No había otra autoridad mayor sobre David terrenalmente. Ni siquiera Natán era autoridad sobre David. Natán era un profeta de Dios. Así que la única forma de poner en orden a David era que Dios interviniera, su mayor autoridad, el rey de reyes, poniendo en orden al rey David. ¿Qué le parece? Así que ahí está. Él tuvo que confrontar a David porque no había otra autoridad que pudiera confrontarlo. Así que el rey de reyes tuvo que confrontar a David. Así que ir es una expresión de obediencia para Natán. Pero note bien algo importante, y es que Natán, siendo profeta de Dios, no se movía así nomás. Quiero que entienda esta figura porque es muy importante. Los profetas en el Antiguo Testamento no se movían al antojo. Recuerde que los profetas cumplían dos funciones de parte de Dios. Número uno, eran los representantes de Dios en la tierra ante el pueblo de Israel. Y número dos, eran los representantes del pueblo ante Dios. Así es, cumplían esa doble función. Así que ellos
no podían moverse a su antojo, sino que se movían de acuerdo a lo que Dios quería. Entonces, un profeta no podía ir al palacio real solo porque sí, a tomar café con pan y bueno, para ver cómo están, muchachos, aquí vengo. No, el profeta solo se movía por disposición de Dios. Así que cuando Natán entra a los linderos del palacio, ¡oh! Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que Dios quiere algo. ¿Me entiende? Así eran las cosas. Entonces, por esa razón, entendemos que la visita de Natán tuvo que haber ocasionado un revuelo en el palacio del rey David. Y llegó a oídos del rey David y bueno, se tuvo que preparar para recibir al profeta de Dios, porque no era cualquier persona, era el vocero de Dios mismo. Así que el rey fue a visitar al rey David. ¿Cómo lo hizo? Por medio del profeta Natán. Ahí está. Por favor, Rocío. El caso, segundo libro de Samuel 12. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija, pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que él respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. ¿Qué les parece esto? Esto es algo que también debemos entender en su justa medida, damas y caballeros. Aquí tenemos a David, que ante el revuelo de que ha venido el profeta de Dios, Natán, a su palacio, entonces es necesario que lo reciba. Lo recibe y entonces obviamente le pregunta, ¿y a qué vienes? Y entonces Natán empieza a contar esta historia, que parece es una historia salida de la vida real, ¿no es cierto? Pareciera que tiene sentido con todo lo que dijo desde el principio. 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro era pobre. Parece que está contando un caso que le trae al rey David para que lo juzgue como rey, porque posiblemente había pasado por diferentes procesos en diferentes manos y nadie había podido resolverlo, de tal manera que los casos difíciles le tocaban al rey. Así que él se puso su capa de rey, su tiara de rey, y vamos a escuchar este caso, qué es lo que pasa aquí. Nunca sospechó lo que iba a ocurrir. Así que el profeta Natán le empieza a contar esta historia. Un hombre rico tenía muchas ovejitas y vacas. Pero en realidad ese rey, ese hombre rico del que está hablando el profeta Natán, es el propio rey David. Solo que no le estaba diciendo, sino que estaba contando una historia. Mire qué interesante. Y entonces resulta que en el mismo pueblo donde vivía este hombre rico, había un hombre pobre que solo tenía una ovejita. Imagínense cuánto le había costado para poder conseguirla. ¿De quién estaba hablando? De Urías, nuestro Urías. Quizás era un hombre, bueno, afortunado por haber encontrado una mujer hermosa, una mujer bella, ¿no es cierto? Y ahí estaba entonces Natán hablándole de este caso al rey David, el rey David escuchando sin sospechar de que se trataba de él. Y cuando llegan a la parte cumbre de la historia, entonces resulta que el hombre rico, cuando tuvo un invitado inesperado,
Bueno, echó mano de la única ovejita que tenía el hombre pobre, la sacrificó y con eso alimentó a su huésped. Y entonces el rey David estaba enardecido, casi al borde de rasgarse las vestiduras. ¿Cómo es posible esta injusticia que cometió este hombre rico? No sospechaba que se trataba de él. Y entonces el profeta Natán le dice eso, que usted mira ahí, tú eres ese hombre. David pronuncia el veredicto sin saber que él era el acusado. David arrogantemente ve el pecado de otro, pero está ciego ante su propio pecado. ¿No es cierto que eso nos pasa a nosotros frecuentemente? Es más fácil ver el pecado en los demás, ¿no es cierto?, que en nosotros mismos. Esto lo dijo Jesús de esta manera. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu vecino y no miras el tronco de viga que tienes en tu propio ojo? Es tremendo. Así es el ser humano. Así somos los hombres y las mujeres. Se nos hace más fácil criticar el pecado ajeno que nuestro propio pecado. Pero hoy aprendamos algo, mis hermanos. Seamos más benevolentes con las demás personas y seamos más críticos con nosotros mismos. No es lo que usted quiere escuchar, ni lo que la gente quiere escuchar, pero es una gran verdad. Debemos ser más benevolentes con los demás y más críticos con nosotros mismos. Sí. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener una mejor plataforma para mejorar en nuestro día a día nuestro cristianismo. Porque evidentemente nosotros somos más suaves con nosotros mismos y más fuertes con los demás. Esto lo podemos aplicar al tema de la crianza de los hijos, por supuesto. Lo podemos aplicar también en el tema de la dinámica conyugal. Somos más fuertes criticando a nuestro cónyuge y más suaves criticándonos a nosotros. Nuestro cónyuge siempre tiene la culpa, nosotros tenemos algo de culpa, pero no tanto. ¿Qué le parece? Ahí está. Esto es parte de la naturaleza del ser humano. Por eso David pronuncia el veredicto de una manera bien fuerte. Debe de pagar. David arrogantemente ve el pecado del otro, pero está ciego ante su propio pecado. Por eso le digo, como que esta historia también nos envuelve a nosotros, ¿no es cierto? Cuando engañamos a otros, eventualmente nos estamos engañando a nosotros mismos. Así es. Así que, bueno, en realidad, cuando David pecó con Betsabé y encubrió su pecado, pensó que todo estaba bien, engañamos a todos, pero el que estaba engañado era él mismo, porque Dios lo sabía todo. Ahí está. Pretendemos engañar a los demás, nos engañamos a nosotros mismos, porque Dios todo lo ve. Él es el Dios que todo lo ve, ¿no es cierto? Así que, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre rico que se apoderó de la única ovejita de este hombre pobre. Tú te apoderaste de Betsabé, esposa de Urías. Tú, guerrero valiente. Así que Natán acusó a David del crimen. Y como David sabía claramente que Natán no hablaba por sí mismo, sino que venía en nombre de Dios, no pudo reaccionar. No pudo hacer nada en contra de Natán porque no era un hombre de carne y hueso el que estaba hablando, aunque sí lo era. Él venía hablando en nombre de Dios. ¿Qué le parece eso? Tremenda confrontación, ¿no es cierto? Pero sigamos aprendiendo más. Por favor, Rocío, léanos la siguiente parte. La acusación. Segundo libro de Samuel 12. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse a sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas.
Qué tremendo aquí, miren. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor? Aquella palabra que no había despreciado cuando había podido matar 2 veces a Saúl. No, no le hagamos daño al ungido del Señor. Se le olvidó rotundamente. Y peor aún, asesinaste a Urías el hitita. O sea, para encubrir ese pecado con Betsabé, hizo otro pecado más grave todavía. Se manchó las manos de sangre. Aquel rey que a sus 30 años, hermanos, no tenía culpas en su corazón, no tenía sus manos manchadas de sangre, ahora sí. Años después de su comienzo en el reinado, ahora sus manos estaban manchadas de pecado. Tremendo, ¿no es cierto? El que cree estar firme, cuidado y no caiga. Todo el tiempo tenemos que estar con los ojos bien abiertos, los oídos atentos a la voz del Señor, con nuestro corazón sensible, no arrogante. Por eso orgullo versus humildad, orgullo versus humildad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera carta de Pedro 5:5. Por eso es una preocupación constante que debemos tener nosotros en nuestro cristianismo, en nuestro caminar con el Señor, cerrar puertas al pecado. Cuando las tentaciones vengan, porque son inevitables, las tentaciones son inevitables, lo evitable es que usted le abra la puerta a las tentaciones. Eso se logra, hermanos, teniendo una buena comunión con el Señor, asegurándonos de estar llenos del Espíritu Santo para tener ese poder de decir no a las tentaciones. Recuerde cómo respondió Jesús a las 3 tentaciones de Satanás. Escrito está. Respondió con la verdad de Dios. Por eso es importante empaparnos de la verdad de Dios. Qué privilegio el que yo tengo estar delante de personas que están apasionadas por la palabra de Dios. Tenemos que ir entonces un grado adelante. Tenemos que subir de nivel y aplicar lo que estamos leyendo, damas y caballeros. Aplicarlo en nuestra vida diaria, para que así la verdad sea nuestro fundamento al tomar nuestras decisiones. ¿Sí? No vamos a errar al blanco. Rocío, por favor, continúe leyendo. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Espérenme. Dele. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Tremendo, ¿verdad? Ahí está la acusación que le hace Natán de parte de Dios al rey David. No tenía escapatoria, definitivamente. Así que aprendamos algo. La sentencia es justa porque la pena es adecuada al delito. ¿Sí? Vamos a ver eso. O sea, está claro el argumento de parte de Dios ahí. Mira, tú fallaste en esto, esto y esto. No hay justificación que valga. Ante un pecado que uno cometa, no hay excusa, no hay pretexto que valga. No es que estaba cansado para ir a la guerra, es que esta vez amanecí con un dolor de espalda. No hay excusa que pueda librarnos de el excusarnos de haber cometido un pecado. Sencillamente tenemos que asumirlo con gallardía. Somos culpables y tenemos que admitir nuestra culpa. No importan los pretextos, las excusas que podamos tener. Natán contrasta la bendición de Dios con la traición de David. Qué tremendo. Sí, Dios le había dado el palacio. Imagínense, de estar cuidando las ovejas de la familia, lo trajo al palacio de Israel. Fue el segundo rey de Israel. Y no fue un rey común y corriente, recuerden. Fue un rey que fue respaldado por el Señor.
mató a Goliat, se hizo famoso a sus 30 años. Imagínense un hijo de 30 años siendo el presidente de un país. ¿Cómo se sentiría usted como padre? Increíble, ¿no es cierto? Isaí vivió eso. Ver a su hijo gobernando Israel, conociéndolo desde niño, adolescente y ver todo lo que él hizo y ahora sentirse orgulloso de tener un hijo que es el rey de Israel. Después de estar cuidando las ovejas de la familia, que él ni siquiera se acordaba que estaba ahí y ahora es el rey. Todo eso le había dado el Señor, bendiciones, dinero, joyas, propiedades, tenía mujeres. Natán contrasta la bendición de Dios con la traición de David, definitivamente. Natán acusa a David de despreciar la palabra de Dios. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Qué tremendo, ¿no es cierto? La sentencia es justa, porque él cometió asesinato. Natán acusa a David de despreciar a Dios. Qué tremendo. Así que, hermanos, eso representa el pecado en nuestra vida, el desprecio a Dios, a su verdad, a su palabra. No debemos minimizar este mensaje bajo ninguna circunstancia. Recuerde que el pecado, en efecto, es el desprecio a Dios, es el no amar, el no obedecer su palabra, lo que les gusta a Dios. Sabedores de eso, entonces haríamos muy mal al cometer esta clase de pecados, sabiendo que los desprecia a Dios. Por favor, Rocío, sigamos con la lectura. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Siga. La sentencia. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Natán predice la violencia y la traición para la familia de David. Esas eran las consecuencias que iba a sufrir el rey David, porque eso no se iba a quedar impune. En nuestros países, los delitos que cometen muchas personas quedan impunes, ¿no es cierto? No solamente los de los políticos. Hay personas que matan a otra, hay personas que roban, que hacen actos violentos, traicionan, y esas cosas quedan impunes. Pero ante los ojos de Dios, nada queda impune. Porque Él es el que se venga de todo eso. Siempre hay una sentencia para esos pecados, que a la vista de la gente, pues no tienen sentencia, pero a la vista de Dios todo está claro. Y Él sabe en su justa medida la sentencia que va a aplicar. Así que aquí está Natán dándole los pormenores de todo lo que iba a pasar como consecuencia de su pecado. Mire, tremendo, ¿no es cierto? Por favor, lea, Rocío, la confesión. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Bueno, yo creo que eso es ganancia, por lo menos, en medio de todo lo que le iba a pasar a David. Esto es ganancia, porque que no muriera, que se le iba a perdonar la vida, eso era ganancia, ¿no es cierto? El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. David finalmente reconoce su pecado. Eso lo podemos leer en el Salmo 51, ¿no es cierto? David humildemente se arrepiente de su pecado. Y creo que eso es algo importantísimo que debo de resaltar. Es que a veces, honestamente, mis hermanos, lo que uno mira en las consejerías, por ejemplo, es que las personas no experimentan un arrepentimiento genuino. Eso quiere decir que entonces hay arrepentimiento genuino y arrepentimientos falsos. Sí, hay dos tipos de arrepentimientos. Unos arrepentimientos fingidos, que son falsos, por supuesto,
y otros arrepentimientos que son verdaderos, que son genuinos. Saben, el arrepentimiento genuino lleva al quebrantamiento, lleva a sentir vergüenza por el pecado que uno cometió, lleva a gemir delante del Señor, a derramarse en lágrimas, pidiendo perdón. Ese es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino comienza aquí en nuestra cabeza, pensando así, nada más y nada menos como la historia del hijo pródigo. Después de haber despilfarrado su herencia, se quedó sin dinero, sin amigos, entró en una gran crisis el lugar en donde él vivía y no tuvo más remedio que pedir trabajo. Le dieron trabajo para cuidar cerdos y después de estar ahí comiendo de la comida de los cerdos, cayó en lo más bajo de la espiral descendente y volvió en sí y dijo: he pecado contra el cielo y contra mi padre, no merezco ser llamado hijo de él, me voy a regresar a la casa de mi papá y voy a ir a pedirle trabajo como un jornalero. Si de todas maneras ya probé lo que es ser un jornalero, voy a hacer lo mismo allá en casa de mi padre, pero me voy a ir de aquí. Hubo arrepentimiento genuino ahí. Ahí está. Arrepentimiento genuino, lo que le pasó a Zaqueo cuando estuvo delante de Jesús y reconoció su pecado de avaricia, de codicia, el haberle robado a sus propios compatriotas. La mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Eso es arrepentimiento genuino, que comienza aquí en la cabeza, entendiendo lo que he hecho, reconociendo mi pecado. Pero también el arrepentimiento genuino conlleva otra segunda cosa, y es un cambio de comportamiento. O sea, no solamente es pensarlo, meditarlo, sino que hay que hacerlo también. Hay que comportarse de una manera diferente. Eso es arrepentimiento genuino. Es lo que Juan el Bautista les dijo a los fariseos y a los saduceos cuando vinieron ante él para ser bautizados en el río Jordán. Les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a oír de la ira venidera? Muestren frutos de arrepentimiento. Así es, el arrepentimiento se demuestra con frutos. Eso es lo que nos quiere decir. Así que David humildemente se arrepiente de su pecado. Eso quiere decir que está en buena posición para hacer cambios en su vida. Eso es lo que debe demostrar un esposo que ha fallado, una esposa que ha fallado de esta manera con infidelidad conyugal. Mostrar arrepentimiento genuino que conlleva a frutos dignos de arrepentimiento. Eso está claramente enseñado en el Nuevo Testamento, mis hermanos. El apóstol Pablo lo dijo, obras dignas de arrepentimiento, y mostró en sus cartas cuáles eran esas obras dignas de arrepentimiento. El apóstol Pedro también llamó al arrepentimiento. Ese fue el primer mensaje que Jesús dio, de hecho, cuando comenzó su ministerio. Arrepiéntanse, dijo. Así que, hermanos, esta disciplina espiritual llamada arrepentimiento la debemos practicar todo el tiempo. Hablamos de la oración como disciplina espiritual, hablamos de la lectura de la Biblia, del testificar, del ir a la iglesia, del ayuno, pero nunca nos acordamos del arrepentimiento. Debe ser una práctica en nuestra vida cristiana. No en balde, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No le conozco, ni usted tampoco. No sé en qué circunstancias vive, no sé la clase de vida que lleva, ni usted sabe la mía, pero lo que sí sé es que la disciplina del arrepentimiento la debemos practicar todo el tiempo. No podemos decir que no hemos pecado, porque todos tenemos una vieja naturaleza que constantemente está en pugna con nuestra nueva naturaleza. Y si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿no es cierto? Lo sabemos. Así que necesitamos experimentar el arrepentimiento en nuestra vida. Ya lo dije, ¿cómo se experimenta el arrepentimiento en nuestra vida? Es una decisión personal. Otra vez, el poder de las decisiones. Es una decisión personal que usted y yo debemos tomar. Así que
No sea como esas personas que algunas veces creo yo que caen en la arrogancia, en la soberbia, en la vanidad, en el egoísmo y dicen, yo no me arrepiento de nada de lo que hice. Imagínense caer en esa arrogancia, es triste, ¿no es cierto? Lo ha pronunciado eso un ama de casa, como también un médico afamado, como también un asesino serial. No, los verdaderos cristianos experimentan arrepentimiento genuino. Usted debe arrepentirse de cada cosa mala que hace. Eso es una disciplina espiritual muy importante en nuestra vida como creyentes. Sigamos, por favor, Rocío. La víctima. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿No es cierto? Las consecuencias de nuestros pecados pueden involucrar a otros. Y de hecho, todo el tiempo así sucede. El pecado siempre afecta a víctimas inocentes, mire. Se comete el pecado y uno dice, no, pues solo yo soy el que está pecando. No, el que mata a una persona causa una cadena de dolor, ¿no es cierto? No solo ha matado a esa persona, sino que también ha dañado a una familia, a unos hijos, a un matrimonio, a unos parientes que le rodean, a una sociedad. El que peca de infidelidad conyugal igualmente causa una cadena de dolor en la familia de ambas personas. El que roba también causa una cadena de dolor, porque piensa que se está saliendo con la suya, pero al final de cuentas está causando un tremendo daño a su familia y si lo agarran y lo meten a la cárcel, imagínense todo el dolor que se causa con ese pecado. La confesión, damas y caballeros, el arrepentimiento genuino del que he estado hablando no quita todas las consecuencias. Eso debemos tenerlo bien claro, ¿no es cierto? Pero miren, es importante entonces que nosotros aprendamos que en la vida del rey David tenemos grandes lecciones para nosotros. Rocío, por favor, sigamos leyendo esta vez el Salmo 32. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Por último, David experimenta paz, libertad y gozo con Dios. Solo cuando se arrepiente genuinamente tras ser confrontado, ¿no es cierto? Viene la paz, la libertad y el gozo otra vez a su vida. Otra vez es lleno del Espíritu Santo, porque realmente en el pecado había perdido toda claridad de pensamiento. El Espíritu Santo no lo podía acompañar, estaba contristado. Pero ahora que se ha arrepentido genuinamente y que Dios mira su corazón, ahora vuelve la paz, la libertad y el gozo con Dios. Eso es lo que se experimenta con el perdón total de Dios, hermanos. Y espero que todos los que estamos aquí hayamos experimentado esa paz, esa libertad y ese gozo tras habernos arrepentido una vez que nacimos de nuevo. Pero igual, si hemos pecado, pues de nuevo, otra vez, el recurso del perdón está a nuestra disposición para que lo confesemos el pecado, porque Dios tiene suficiente perdón para darnos, para limpiarnos de toda maldad, hermanos. Sigamos leyendo, por favor, Rocío. Resumen. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías, por disposición del Señor. Esto requiere un comentario. David tuvo relaciones sexuales con Betsabé.
y Betsabé quedó embarazada. Y a ese hijo Dios le quiso poner otro nombre diferente al que le puso David. David lo llamó Salomón, pero el Señor, por medio del profeta Natán, mandó que le pusieran por nombre Jedidías. La traducción de este nombre Jedidías es interesante, significa amado del Señor. ¿Qué le parece? Este nombre para mí representa un simbolismo, porque es como decir, he perdonado tu pecado, David. Te doy mi gracia y mi favor nuevamente. Por eso tu hijo te va a recordar todos los días de tu vida que yo te amo a ti. Que dirías amado del Señor. ¿Qué le parece? Hermanos, a diferencia de nosotros los seres humanos, Dios no nos restriega el pecado en la cara cada vez que puede. Nosotros en el matrimonio, de tanto en tanto, nos restregamos el pecado en la cara, especialmente aquellas personas que quizás han sido víctimas de una infidelidad conyugal o de cualquier otro tipo de problemas en el matrimonio. No, aprendamos de Dios que Él nunca hace eso. Nunca nos está recordando el pecado que hemos cometido. Al contrario, nos muestra su favor y nos muestra su gracia constantemente. Él siempre nos da nuevas oportunidades, ni siquiera dos. Para mí, Dios no es Dios de dos oportunidades, de segundas oportunidades. Para mí es Dios de nuevas oportunidades. Nos da cuantas oportunidades necesitemos. Entonces aprendamos a no estar restregando el pecado en la cara a nuestro cónyuge, a nuestros hijos o a los padres o a otras personas a quienes les hemos hecho favores. Jedidías es un buen recordatorio y simbolismo del amor y el perdón de Dios. Sigamos aprendiendo. Dios bendice a David y a Betsabé con un hijo a quien llamarían Salomón, que significa paz. Porque eso era lo que sentía David en su corazón. Sentía paz. Finalmente, aquel dolor que quebrantaba sus huesos por no haber confesado su pecado, ahora se había quitado ese dolor y ahora experimentaba paz. Qué lindo experimentar la paz del Señor. David demuestra su humildad al seguir valorando el consejo de Natán. Claro que sí, porque vamos a notar bien lo que sigue a continuación que nos va a leer Rocío. El tributo. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años. Allí le nacieron Sima, Sobab, Natán y Salomón, hijos de Betsabé, la hija de Amiel. Tuvo también a Ibjar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. 9 en total. Hombrecito, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a notar algo, mis hermanos. David y Betsabé honran a Natán llamando a uno de sus hijos como él. ¿Qué le parece? Así que Natán parece que después de ese episodio de confrontación no se fue muy lejos de la familia de David, porque Dios estuvo con David y entonces criaron una amistad y David y Betsabé, lejos de haberse sentido mal con la confrontación de Natán, lo honran poniéndole a uno de sus hijos por nombre Natán. ¿Qué le parece? Este acto recuerda la bondad y la gracia de Dios también por medio del profeta Natán. Habían sido en cierta forma confrontados con su pecado de una manera dura, pero a pesar de eso lo habían recibido bien. Veamos algo más acerca de eso. Por favor, Rocío. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, el hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Janai, hijo de José, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. ¿Qué tal? ¿Notan el nombre Natán ahí en la genealogía de Jesús? Así es, mire qué cosas. Si a nosotros nos pusieran
a escoger la genealogía de nuestro Salvador Jesucristo. Quizás hubiéramos quitado algunos nombres de ahí, ¿verdad? Por ejemplo, la prostituta Rahab. No, ella no se merece estar aquí. Por ejemplo, Ruth, la moabita. Es una moabita, no es una judía. No merece estar aquí. Y ahora, miren, este hijo de Betsabé. Yo creo que también no se lo merece. Es la amante de David. No se lo merece. Quitemos a Natán también. Como es Dios, ¿verdad? En su gracia y favor. Él no excluye a nadie. Él da nuevas oportunidades. Así es. Y él quiso demostrarlo en los ancestros de Jesús, que ninguno de ellos era perfecto, que tenían pecados, algunos graves, públicos. Sin embargo, el Señor Jesús nació de esa familia tan numerosa, demostrándonos que tiene gracia, que tiene misericordia para con todos. Si la tuvo para con todos estos, no digamos para con nosotros. Él demuestra su amor en que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Así que, hermanos, celebremos el Dios que tenemos. Celebremos el Dios que tenemos. Dios honra al hijo de David y Betsabé, Natán, dándole un lugar en la línea familiar de Jesús. Wow. Ya estamos terminando esta segunda sesión de la noche, la quinta sesión de todo el seminario. Dios redimió por completo el gran pecado de David de tal forma que trajo al Redentor de los hijos nacidos a consecuencia de su pecado. Qué bonita lección la que tenemos aquí. Rocío, por favor, el Salmo 51 del 10 al 13, ¿qué nos dice? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Mire, después de comenzar el Salmo 51, pidiendo piedad, pidiendo misericordia a Dios, ahora le pide a Dios que crea en él un corazón limpio y que renueve la firmeza de su espíritu, aquella firmeza que había perdido. Bueno, creo que es una oración válida que podemos hacer al Señor. Que cree en nosotros un corazón limpio y que renueve la firmeza de nuestro espíritu. Y podamos decir no categóricamente a lo que no nos conviene. Y lo otro que pide es que no se aleje la presencia de Dios en su vida, ni me quites tu Santo Espíritu. Y mire qué lindo, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Y aquí termina este salmo, bueno, por lo menos esta parte que quiero resaltar. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Fantástico, fantástico cierre para esta sesión número 5, pero quiero hacer algo práctico ahora, damas y caballeros, y es orar, porque creo que terminó en oración esta sesión número 5 con este Salmo 51, 10 al 13. Así que vamos a dedicar unos momentos a orar y lo vamos a hacer en el sentido de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, esos pecados que solo usted sabe, pecados incluso que usted ha querido obviar con el paso del tiempo. Un momento para que nos arrepintamos de todas esas cosas y para que le pidamos perdón al Señor. Así que yo voy a estar orando y usted, por favor, haga lo suyo. No repita mi oración, sino que usted haga su propia oración, por favor, para que así entonces podamos sacarle provecho a esta sesión número 5. Vamos a orar entonces. Padre, gracias. Qué bendición la que nos das de poder meditar en la vida del rey David y sacar enseñanzas muy personales. Hoy hemos estado hablando del pecado de David con Betsabé, un pecado de infidelidad conyugal. Quizás uno de los pecados que
en todos los tiempos, siempre has sido protagonista. Y bueno, Señor, quizás entre nosotros haya personas que han experimentado la misma situación o la están experimentando en este momento. Relaciones ilícitas fuera del matrimonio, o sencillamente no están casados y están viviendo en fornicación. O quizás están experimentando otra clase de pecados, el robo, el engaño, quizás la mentira, quizás actos de corrupción, no sé. Pero aquí estamos, Señor, delante de ti. Tú lo conoces todo. Tú sabes lo profundo de nuestros corazones. Y a ti no te podemos engañar. Podemos engañar a los demás, pero a ti no te podemos engañar. Por eso aquí estamos, Señor, tal como somos, tal como tú nos ves. Y por supuesto, si nos ves tal como somos, entendemos que sabes que necesitamos de tu misericordia. Y gracias más bien porque tu misericordia es inagotable. No hemos sido consumidos porque nueva es cada mañana tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por exponernos a estas verdades bíblicas, exponernos a estos ejemplos como la del rey David y Betsabé, porque reconocemos que ningún hombre es perfecto delante de ti y que somos pecadores y que necesitamos entonces arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Queremos arrepentirnos de todos nuestros pecados, esas maldades que inclusive llevamos en secreto. Nos sentimos avergonzados, Señor. Nos sentimos avergonzados de haber pronunciado alguna vez que no nos arrepentíamos de nada de lo que hicimos. Al contrario, Señor. Nos da vergüenza, más bien acordarnos las cosas malas que hemos hecho. Por eso queremos experimentar este arrepentimiento delante de ti. Queremos dejar de sentirnos quebrantados en nuestros huesos. Queremos dejar de sentir ese gemir en nuestro interior por andar con este pecado. Lo confesamos. Por favor, ponga el nombre y apellido a ese pecado que usted quiere confesarle al Señor. Y recuerde esa promesa que se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiésele su pecado con nombre y apellido al Señor, para que entonces lo pueda limpiar de toda maldad. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu verdad absoluta, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas de lo que tú has escrito en tu palabra. Así que recibimos esa promesa para nosotros, Señor, y recibimos el perdón de nuestros pecados. Así es. Gracias, porque nos has santificado en Cristo Jesús, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y puede partir el alma y el espíritu. Gracias, Señor, porque en ti tenemos promesas fieles y verdaderas. Y ahora, como parte de esas promesas, también te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, el que está con nosotros todos los días, Señor. Danos esa llenura para que podamos dejar de contristar al Espíritu, más bien ser obedientes a su voz, ser dóciles, tener un corazón tierno y receptivo. Recibimos esa porción de parte tuya, Señor, en nuestros corazones. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que has escuchado esta oración, porque estás aquí con nosotros en fiel cumplimiento de esa promesa que dice que donde 2 o 3 congregados en mi nombre están, ahí estoy yo. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos por este tiempo de enseñanza, Señor. Esta segunda sesión de esta noche nos ha dejado también grandes lecciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, vamos a irnos a un receso de 10 minutos, ¿les parece? Para que continuemos y finalicemos con la segunda noche de este seminario Crisol, el poder de las decisiones.
Entonces, a partir de este momento vamos a poner el cronómetro, 10 minutos. Nos volvemos a ver alrededor de las 7 de la noche, hora de Centroamérica y México también. Panamá me imagino que a las 8 de la noche. Listo, pues. Ya volvemos. Es que es ¿cómo se llama? Está en